Con su entrada al sitio, otorga su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participe con su imagen, comentarios y opiniones sea grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente, LoudLab. Para una óptima experiencia dentro de la actividad, los invitamos a activar sus webcam, silenciar sus micrófonos y utilizar el área del chat para preguntas y comentarios. Cedo el uso de la palabra a Michelle Serret, presidenta de la organización estudiantil Catalyst. Muchas gracias, José Jaime. Pues buenas tardes, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a tener este Science Café impartido por la doctora Milagros Ceballos y pues a continuación voy a leer una pequeña semblanza. Bueno, la doctora Milagros es doctora en ciencias con una especialidad en astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, o conocido como el INAOE. Es maestra en ciencias con especialidad en astrofísica por la Universidad de Londres, en Inglaterra, y licenciada en Ingeniería Electrónica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es miembro del Grupo de Investigación en Astronomía Milimétrica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, colaboradora en el Laboratorio Nacional del Gran Telescopio Milimétrico y miembro del equipo de ciencia de la Cámara Toltec. Y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Asimismo, fue acreedora del Premio Breakthrough 2020 en Física Fundamental como parte de la colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Milagros para que nos imparta esta interesante plática. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación y espero les guste la plática. Voy a compartirles mi pantalla. Y empecemos con la plática de una vez. Se ve todo bien, ¿verdad? Sí, se ve todo. Perfecto, muy bien. Yo les voy a contar el día de hoy cómo se tomó la imagen del agujero negro en la galaxia elíptica M87. Pero para contarles cómo se tomó la imagen, primero siempre es muy útil revisar un poco de historia. En el siglo XVIII, John Michel en el Reino Unido y Pierre-Simon de Laplace en Francia ya especulaban matemáticamente qué tamaño debería tener una estrella de una cierta masa para que su gravedad fuera tan intensa que la luz ni siquiera pudiera escapar de ella. Todos sabemos que la luz se mueve a una velocidad fija, que es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, según Newton, la gravedad se comporta de cierta manera, entonces yo matemáticamente podría encontrar cuál tendría que ser el tamaño y la masa, bueno, el tamaño de una cierta estrella de cierta masa para que la velocidad de la luz no pudiera escapar su gravedad. Y ellos, estos dos científicos de manera independiente, encontraron una ecuación para el radio que tendría que tener esta estrella para que no dejara escapar la luz. Y esa ecuación la ven ustedes aquí en pantalla. El radio de esa estrella sería igual a 2 veces la constante de gravitación universal, esta G mayúscula, por la masa de la estrella, dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces ellos dijeron, para cualquier estrella de cualquier masa podemos calcular este radio. Pero bueno, no pensaron que en el universo pudiera haber objetos de este tipo, simplemente era una curiosidad matemática en esa época. ¿Y cómo es que encontraron esta ecuación de aquí? Bueno, esta ecuación de aquí se puede deducir de la física de Newton. Y para eso necesitamos entender qué cosa es la velocidad de escape. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos la Tierra y nosotros queremos construir un cohete que quiere dejar la superficie de la Tierra, es decir, que el cohete vaya en contra de los efectos gravitacionales de la Tierra, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es igualar la energía cinética de ese cohete a la energía potencial del campo gravitacional de la Tierra y podemos despejar la velocidad mínima necesaria que tendríamos que tener para poder dejar la atracción gravitacional. Entonces tenemos aquí la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa, en este caso sería la masa del cohete,
por la velocidad que queremos encontrar al cuadrado, y eso debería ser igual a la constante gravitacional, la constante universal de gravitación, por la masa del cohete, por la masa de la Tierra, dividido entre el radio de la Tierra. Es decir, yo estoy aquí en la superficie de la Tierra, ¿no? Si despejamos la velocidad de escape, obtenemos que es la raíz cuadrada de 2gm entre r. Obviamente la masa del cohete se cancela, y entonces vemos que nuestra velocidad de escape depende únicamente de la masa del objeto del que quiero salir, y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio. Y entonces, entre más masivo sea el planeta, el satélite, la estrella, lo que quieran, voy a necesitar una mayor velocidad para dejar su influencia gravitacional. Y entre más, para una determinada masa, entre más pequeño sea el radio, más grande también va a ser la velocidad de escape que necesito, ¿no? Y eso se ve claramente, por ejemplo, en los planetas solares. Acá tenemos ejemplos de velocidades de escape para Mercurio, Venus, la Tierra y los otros planetas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, para Mercurio, que es un planeta pequeño, es el más cercano al Sol, tenemos que, si calculamos su velocidad de escape con esta ecuación de aquí, vamos a obtener que es 4.25 kilómetros por segundo. Venus, que es un planeta similar en tamaño a la Tierra, obtenemos una velocidad de escape de 10.36 kilómetros por segundo, que es muy similar a la velocidad de escape de la Tierra, que es aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Es decir, que los cohetes que lanzamos al espacio tienen que tener velocidades más grandes que estas para poder dejar el efecto gravitacional de la Tierra. Marte, que es un planeta más chiquito, de menos masa, pues obviamente su velocidad de escape es menor. Júpiter, que es un planeta gigantesco, gaseoso pero gigantesco, es el planeta más grande de nuestro sistema solar, pues tiene una velocidad de escape enorme, ¿no? De 59, bueno, 60, aproximadamente 60 kilómetros por segundo. Y así pueden ir viendo ustedes también lo de los otros planetas. ¿Sí? Entonces vemos claramente que entre más masivo sea el planeta, necesitamos una velocidad mayor, y si el planeta tiene un radio más chiquito para una cierta masa, también necesitamos una velocidad de escape más grande. Si nosotros reemplazamos esta velocidad de escape por la velocidad de la luz, entonces podemos encontrar un radio, ¿no? Si vemos aquí, de esta ecuación, si reemplazamos aquí la velocidad de la luz y despejamos el radio, podemos encontrar el radio que debería tener cierta masa para que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Tenemos que sea al cuadrado, si elevamos los dos lados de la ecuación al cuadrado, tenemos que esto es 2gm entre r, y por supuesto podemos despejar r y obtenemos esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, este sería el radio que debería tener un planeta o cierto objeto de masa m para que su velocidad de escape sea la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si vemos el caso de la Tierra, tenemos aquí la Tierra que tiene un radio aproximadamente de 6.500 kilómetros, ¿sí? Como hemos visto, su velocidad de escape es de 11 kilómetros por segundo. Todo lo que vaya a menor velocidad regresa nuevamente a la Tierra, a la superficie, porque no alcanza a dejar el campo gravitacional. Si nosotros reducimos el radio de la Tierra 100 veces, ¿no? Nos deshacemos de estos dos ceros y la misma masa de la Tierra la colocamos en un volumen con un radio de 65 kilómetros. Si utilizamos esta ecuación de aquí, ¿sí? Vamos a ver que esta ecuación de aquí, vamos a ver que nuestra velocidad de escape crece a 110 kilómetros por segundo. Redujimos el radio en 100
Y eso aumentó nuestra velocidad de escape en 10. ¿Sí? Por la raíz cuadrada. ¿Ok? Muy bien, ¿qué tal si seguimos disminuyendo el radio de la Tierra? ¿Cuánto tendría que valer el radio de la Tierra para que nuestra velocidad de escape sea la velocidad de la luz? Estos son los 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces aquí es donde usamos esta ecuación, la que acabo de mostrarles, ¿sí? Reemplazamos la masa de la Tierra, la velocidad de la luz, y obtenemos un radio de un tercio, aproximadamente un tercio de pulgada, que es más o menos 1.5 centímetros, ¿sí? Ese tendría que ser el diámetro de la Tierra con la misma masa de la Tierra para que los rayos de luz no pudiesen dejar la superficie terrestre, ¿sí? Bueno, entonces a esto se le llama velocidad de escape y este sería el radio para el cual este objeto de aquí no podría dejar escapar la luz. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio pero con el Sol, ¿sí? El Sol es mucho más masivo y obviamente el radio del Sol es mucho más grande, pero si nosotros comprimimos la masa del Sol hasta llegar a un radio de 3 kilómetros, vamos a conseguir que la luz tampoco pueda dejar el campo gravitacional del Sol, ¿sí? Entonces, así es como calcularon en el siglo XVIII cuánto debería tener de radio un objeto o una estrella de cierta masa m, tal que la luz no pudiera dejar su superficie. Obviamente en esa época pensaban que esto eran solamente curiosidades teóricas y pues que no creían que pudiera existir un objeto así en el universo, ¿no? Pero, ¿qué pasó en 1915? En 1915, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. Y en esta teoría se da un vuelco a la visión de la gravedad. La gravedad ya no se anota o ya no se define como una fuerza, como Newton la definía, sino que la gravedad empieza a ser, empieza a verse, o para Einstein se ve como un efecto de la distorsión en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Como pueden ver ahí en la imagen, un objeto de cierta masa, en este caso la Tierra, lo que va a producir, según la teoría general de la relatividad de Einstein, es una distorsión en lo que llamamos ahora espacio-tiempo, porque en la teoría de Einstein el tiempo no es absoluto, ¿sí? Lo único que es constante y absoluto es la velocidad de la luz, siempre es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y entonces el espacio y el tiempo forman un sistema de coordenadas que liga el espacio con el tiempo, no podemos separar y el tiempo ya no es absoluto. Y en este sistema las masas curvan esa especie de tela, bueno, si lo queremos ver como una especie de tela, como aquí se ve en la imagen, ¿no? Tenemos aquí como una especie de sistema de coordenadas bidimensional, que en realidad sería de 4 dimensiones, 3 espaciales más una temporal, ¿no? Pero nada más para poderlo representar, se representa así, bidimensional, y es esta masa la que está causando esa distorsión, ¿no? Y debido a esta distorsión es que si yo coloco un objeto aquí, el objeto va a seguir la trayectoria del espacio curvo, del espacio-tiempo curvo, y va a caer a la Tierra, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuenta Einstein en su teoría general de la relatividad. Además nos dice que entre más masivos sean los objetos, entre mayor sea su masa, mayor va a ser la curvatura del espacio-tiempo. En la siguiente diapositiva podemos ver la ecuación de campo de Einstein, que es justamente lo que expresa, ¿no? Aquí tenemos a la derecha, si se dan cuenta, estas son constantes. Esta es la velocidad de la luz, esta es la constante de gravitación universal, y lo que tenemos aquí es el tensor de energía-momento que describe así a grandes rasgos, lo voy a poner, como la cantidad de energía en general, ¿no? La cantidad de energía que hay en el universo. Y esta cantidad de energía lo que va a provocar es
una curvatura en el espacio-tiempo. Este de aquí, este término de aquí que ven es el denominado tensor de Einstein, y este describe la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces esta es la famosa ecuación de campo de Einstein, que es la que describe su teoría general de la relatividad. Cantidad de energía, la masa es también energía, lo que provoca es una curvatura en el espacio-tiempo. Entre más masa tenga nuestro objeto, mayor será la curvatura, ¿no? El Sol, con su enorme masa comparada con nosotros, va a curvar de cierta forma el espacio-tiempo. Una estrella de neutrones, que es mucho, mucho más masiva que una estrella tan típica como el Sol, va a curvar el espacio-tiempo mucho más, y un agujero negro, que es lo que vamos a ver en un momento más, pues va a convertir este punto en una singularidad, ¿no? Entonces, bueno, en 1915 viene Einstein y nos cuenta su teoría general de la relatividad. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, antes de continuar con la historia, déjenme mostrarles algunos efectos de la teoría general de la relatividad. Aquí tenemos esto era un video, pero creo que no se ve. Bueno, ok, una disculpa. Probamos todos los videos menos este. ¿Qué es lo que mostraba este video? En este video tenemos una tela elástica que va a simular el espacio-tiempo, así como en la figura pasada, ¿no? Un espacio-tiempo bidimensional. No quiere escribir. Bueno. Y lo que sucede en este video es que le colocan una masa al centro de esta tela, y obviamente la tela se curva, ¿no? Y lo que va a suceder es que si arrojan bolitas con cierta velocidad en esta dirección, ¿qué va a suceder con la bolita? La bolita va a orbitar a la masa grande, aunque eventualmente va a caer en el centro, ¿no? Y eso se debe porque la bolita va perdiendo energía. Pero en realidad, si la bolita trae cierta energía cinética y no hubiese fricción con la tela y la bolita no perdiera energía, quedaría orbitando la masa de aquí del centro, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con nuestro sistema solar. No es que exista una fuerza de gravedad, ¿no?, que atraiga a los planetas en órbita alrededor del Sol, sino que el Sol curva el espacio-tiempo, los planetas tienen una cierta energía cinética, una cierta velocidad, y eso más la curvatura del espacio-tiempo los mantiene en órbita alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, esa es la forma de explicar la interacción gravitacional en el sistema solar del punto de vista de la teoría general de la relatividad de Einstein. ¿Ok? Muy bien. Otro efecto de la teoría general de la relatividad de Einstein, este es muy conocido. Si el espacio-tiempo es lo que se curva, ¿no?, y la luz viaja en el espacio-tiempo, entonces una masa que distorsiona el espacio-tiempo también debe distorsionar la trayectoria de la luz, ¿sí? Entonces este de aquí es un resultado muy importante. ¿Por qué? Porque la luz, si la vemos desde su naturaleza de partículas, está hecha de fotones, y los fotones no tienen masa. Si la gravedad fuera una fuerza que depende de la masa, los fotones, en la teoría de Newton, no deberían por qué verse afectados por ejemplo, la masa del Sol, ¿no? Sin embargo, si la gravedad es un efecto de la distorsión del espacio-tiempo, como los fotones viajan en el espacio-tiempo, si el espacio-tiempo está curvo, su trayectoria también debería curvarse, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aquí en la Tierra y queremos observar una estrella que está detrás del Sol, ¿sí?, bueno, muy cerquita de la dirección, de la línea de visión hacia el Sol, debido a que el Sol curva el espacio-tiempo, nosotros deberíamos ver los rayos provenientes de esta estrella curvados de esta manera, ¿no? ¿Y eso qué significa? Como nosotros suponemos que la luz viaja en líneas rectas,
nosotros deberíamos observar a la estrella aquí, cuando en realidad está aquí, ¿no? Entonces, ese es el famoso efecto de la curvatura del espacio-tiempo sobre la luz. Y es este efecto el que ayudó a comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein. Fue publicada en 1915, pero fue hasta 1919 que ocurrió un eclipse solar y Eddington, un famoso astrónomo, me parece que lideró esta campaña para ir a observar en 2 puntos diferentes de la Tierra este eclipse solar y ver si las estrellas, justamente ver este efecto, ver que las estrellas que se encuentran detrás o cerca del Sol, la luz proveniente de ellas sufrían este efecto, ¿no? Este efecto de distorsión. Y esto fue lo que observaron. Obviamente esto que viene es una caricatura, ¿no? Pero es básicamente el efecto que se vio. Entonces, lo que hicieron fue observar el paso del Sol durante el eclipse por un cúmulo estelar. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que estos puntitos de aquí simulan una agrupación de estrellas, un cúmulo estelar. ¿Okay? Entonces en la noche el cúmulo estelar se ve así. Obviamente el Sol no está pasando por aquí porque es de noche, ¿no? Pero ¿cómo deberían observarse estas estrellas cuando el Sol pase delante de ellas? Cuando es de día, sin eclipse, no podemos observar las estrellas, pues el brillo del Sol nos oculta cualquier otro brillo estelar. Pero en un eclipse, ¿qué pasa? La luna nos opaca el Sol y nosotros podemos ver el cielo nocturno detrás, ¿verdad? Y entonces, miren qué es lo que se observó. ¿Sí lo ven? ¿No? Si ven ustedes la posición de esta estrella de aquí, o de esta de aquí, de cualquiera de ellas. Perdón. Ven que aquí debería quedar, ¿no? Aquí debería estar esta, y sin embargo la vemos saltar hasta aquí, ¿sí? Tenemos aquí esta otra, debería quedar aquí, y sin embargo la vemos saltar hasta allá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los rayos de luz provenientes de estas estrellas que están mucho más atrás que el Sol, cuando el Sol pasa por delante de ellas y distorsiona el espacio-tiempo, la luz proveniente de estas estrellas curva en su camino, ¿no? Y entonces, en vez de verlas aquí, atrás, nos parece que están en esta posición, ¿no? Y entonces, esta fue la primera prueba que se hizo de la teoría general de la relatividad de Einstein, y fue usando el eclipse de 1919 y fue el famoso astrónomo Eddington quien comandó estas expediciones, ¿no? Bueno, otra prueba de que la gravedad realmente es es un efecto de la distorsión espacio-tiempo, la vemos con los famosos anillos de Einstein. ¿Qué significa esto? Así como el Sol distorsiona la luz de estrellas que están mucho más lejos, objetos tan masivos como galaxias, por ejemplo, ¿no? O incluso cúmulos de galaxias, o sea, agrupaciones de galaxias, también van a distorsionar la luz proveniente de otras galaxias que están mucho más lejos, ¿no? Entonces, si tenemos una coincidencia tal que tenemos aquí una galaxia muy, muy lejana, usualmente a corrimientos al rojo de 2 o 3. Y aquí tenemos una galaxia masiva, usualmente a corrimientos al rojo aproximadamente de 0.3. Nosotros, que estamos aquí, a pesar de que esta galaxia está detrás de la galaxia masiva, que está más adelante, está sobre su eje, ¿sí? Nosotros, lo que va a suceder aquí con esta galaxia es que vamos a ver algo así. Esta de aquí, que ven ustedes, es la galaxia que está atrás, ¿sí? Se ve
distorsionada, y en este caso que es una foto real, casi forma un anillo. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo aquí. Cuando esta galaxia está alineada sobre el eje de este objeto masivo y la relación de distancias cumple con ciertas condiciones, ¿sí? Esta galaxia de aquí forma un anillo alrededor de esta galaxia masiva. Y a eso se le conoce como anillo de Einstein. Y se debe a que los rayos de luz cambian su trayectoria, ¿no? Y nos hace parecer como que el objeto estuviera aquí, ¿no? Entonces, es el mismo efecto que se observa, por ejemplo, si ustedes juegan con un rayo láser y un lente. Por eso es que también a estos objetos, a esta galaxia masiva en el centro, se le llama lente gravitacional, ¿no? En similitud a lo que sucede con los lentes ópticos. Si ustedes colocan un láser en el eje óptico de este lente, en este caso es la base de una copa de vino, ustedes van a ver que el láser, que es un punto, es emisión colimada, ¿no? Va a formar un anillo. Y es justamente lo que se ve aquí, ¿no? Si les gustan entrar a esta dirección de aquí, pueden ver más efectos de rayos láser que se asemejan a lentes gravitacionales. ¿Right? Bueno, básicamente esto es lo que nos dice la teoría general de la relatividad. ¿Y por qué nos interesa? Porque en 1916, un poquito después de que Einstein publica su teoría, su ecuación de campo, Karl Schwarzschild, famoso científico también, la utiliza, la resuelve y encuentra su solución para un campo gravitacional de un objeto esférico y estático, ¿sí? Y también se da el tiempo de calcular el radio que este objeto esférico y estático de cierta masa m debería tener para no dejar escapar la luz. Y se encuentra con el mismo resultado que proviene de las ecuaciones de Newton, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta es la misma ecuación que vimos atrás. A esta ecuación ahora se le conoce como la ecuación del radio de Schwarzschild, ¿sí? Pero esta ecuación, en el caso de Schwarzschild, proviene de la ecuación de campo de Einstein, ¿ok? Pero básicamente nos dice que el radio de un objeto de cierta masa m se puede calcular de esta manera, tal que la luz no pueda dejar su superficie. Ahora bien, llegamos a la misma conclusión, pero hay cosas que nos dice la teoría general de la relatividad que son muy diferentes a la teoría de Newton, ¿sí? En la teoría de Newton, nosotros entendemos este radio, este objeto con este radio, como que si la luz quisiera dejar su superficie, no es como si nosotros apuntáramos un rayo de luz hacia arriba, si estuviéramos parados en este objeto, ¿y qué haría la luz? Trataría de subir, pero caería, ¿no? Trataría de subir, pero caería. Esa es como la visión newtoniana. Sin embargo, en la teoría de la relatividad de Einstein, lo que está pasando más bien es que no es que la luz suba o caiga, simplemente que la luz, al tener bueno, para empezar, la luz no puede dejar este objeto, pero al ser la velocidad de la luz en la máxima velocidad posible en el universo, toda materia que esté atrapada en este tipo de objeto, no solo va a estar atrapada en su superficie, sino que en realidad va a estar siempre dirigiéndose hacia el centro del objeto, ¿sí? La materia no solo no puede salir, sino que se ve forzada a moverse hacia el centro de esta denominada estrella oscura, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que este objeto no puede tener una superficie tampoco, ¿sí? Entonces, no es que yo tenga una estrella de la que no pueda, una estrella con una determinada superficie de la que no pueda salir luz, sino que yo tengo materia que está constantemente camino hacia el centro, hacia una singularidad, y este objeto no solo no deja salir la luz, sino que tampoco tiene una superficie material, ¿ok?
Bueno, eso es lo que nos dice la teoría de relatividad de Einstein. Ahora, ¿hemos visto objetos de este tipo en el universo? Bueno, el primer objeto que fue detectado fue en 1971 por realmente dos grupos de trabajo, ¿no? Uno liderado por el británico Louis Webster y otro liderado por Thomas Bolton en Toronto, Canadá, y ambos anunciaron de manera independiente que habían descubierto un objeto masivo, pero invisible, en órbita alrededor de una estrella masiva a como unos 6.000 años luz de distancia. Entonces, ¿en qué posición del cielo estaba este objeto? Aquí lo pueden ver. En la constelación de Cygnus, por eso se denominó Cygnus X1. ¿Por qué X? Porque este objeto fue detectado por su intensa, ok. El objeto fue detectado en rayos X, ¿sí? Tiene una emisión intensa en rayos X, pero ojo, no me estoy refiriendo al agujero negro, ¿ok? Lo que pasa es que este objeto, el agujero negro, está en órbita con otra estrella, ¿sí? Esta es la estrella gigante azul y este es el agujero negro. Estas dos están en órbita, uno con respecto del otro. Y lo que hace el agujero negro es extrae material de la estrella cercana, ¿sí? Y forma un disco de acreción, ¿sí? Este material va circulando aquí, va perdiendo energía y poco a poco se va acercando, ¿ok? Entonces a esto se le denomina disco de acreción y es este disco el que brilla intensamente en rayos X, ¿ok? No es que el agujero negro emite rayos X, ¿sí? Ojo, nada puede salir del agujero negro, ¿ok? Es más bien la emisión de este disco súper caliente que emite en rayos X. Bueno, esa fue la primera imagen de un agujero negro que se detectó y es realmente el producto, bueno, no el producto, es la etapa final de una estrella masiva, ¿no? Esto era una estrella masiva que al colapsar terminó siendo un agujero negro. Bueno, esto fue la primera detección que realizamos de un agujero negro en 1971. Entonces ya no era más teórico, ¿no? Ya se había visto un objeto de este tipo. Pero ojo, ¿cómo se detectó este objeto? A través de la emisión de rayos X de su disco de acreción. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de agujeros negros conocemos en el universo? Bueno, hasta ahora conocemos de 3 tipos. Los agujeros negros estelares, como este, el de Cygnus X1, que provienen del colapso de estrellas masivas. Ojo, no todas las estrellas acaban como agujeros negros, solamente las que tienen masas más grandes que 10 veces la masa del Sol. ¿Okay? Nuestro Sol no va a acabar como un agujero negro. Bueno, este tipo de agujeros negros se les conoce como agujeros negros estelares. Tienen masas relativamente pequeñas. También conocemos agujeros negros supermasivos. Estos de aquí son los que tenemos en los centros de las galaxias. Todas las galaxias, incluida la nuestra, en su centro tienen un agujero negro. Y estos agujeros negros tienen masas gigantescas, como vamos a ver después, la masa de nuestro agujero negro y de M87, ¿no? Estos agujeros negros, ¿cómo los hemos usualmente visto? Bueno, no visto. ¿Cómo los hemos detectado en el centro de galaxias? Aquí ustedes tienen, en esta imagen, una galaxia elíptica, ¿sí? Todo esto es una galaxia mucho más grande que la Vía Láctea. Y cuando vemos esta imagen en radio, vemos unos jets gigantescos. Esta es una imagen compuesta, ¿no? Visible más radio. Vemos unos jets gigantescos, porque miren el tamaño del jet y miren el tamaño de la galaxia, que forman aquí unos denominados hotspots, ¿no? Muy bien, la producción de estos jets solo se puede explicar con un evento muy, muy energético, y en este caso, un agujero supermasivo en el centro de la galaxia, ¿sí? Un agujero que está activo. Nuestra galaxia
tiene un agujero negro, pero no está activo. Nuestra galaxia no tiene estos jets gigantescos, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Tenemos agujeros negros estelares, tenemos agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, y además tenemos hace poco, bueno, en el 2014, ya no tampoco, ¿verdad? Se detectaron agujeros negros de masa intermedia, ¿ok? ¿Cómo se originan esos agujeros negros de masa intermedia? No lo sé. Pareciera ser que se forman en el colapso de estrellas en un cúmulo, ¿sí? O sea, varias estrellas habitando un espacio pequeño, entre comillas, forman un cúmulo. Cuando varias de estas estrellas terminan su vida, ¿no? Muchas de estas estrellas van a formar agujeros negros, tal vez estos agujeros negros interactúen gravitacionalmente, se unan, ¿no? Y formen agujeros negros de masa intermedia, ¿ok? Pero bueno, todavía hay mucho campo de estudio en este tipo de agujeros negros intermedios. ¿Ok? Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Ya sabemos un poquito de la historia de los agujeros negros, ya sabemos qué es un agujero negro y ya sabemos los tipos de agujeros negros que hemos visto en el universo. ¿Qué hay de todos los métodos que hemos tenido hasta ahora para detectar estos agujeros negros? ¿Cómo sabemos que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Pues bueno, desde los 90, como pueden ver ustedes aquí la fecha, se han estado realizando observaciones del movimiento de estrellas en el centro galáctico. Y este de aquí es un video. Que tampoco me deja verlo. A ver. Ahí está. Ok, creo que es el lápiz el que afecta los videos. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cada puntito brillante es una estrella. Y si se fijan ustedes en la fecha, en la esquina superior derecha, van a ver todos los años, a lo largo de cuántos años se han realizado observaciones de estas estrellas y se las ha visto moverse en el cielo y se mueven con determinadas órbitas, ¿sí? Vamos a ver el video otra vez, ¿no? Miren, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí. ¿Vieron cómo curvó su paso? Creo que se ve mejor en la amarilla, ¿no? Vamos a seguir a la amarilla. Miren la estrella amarilla. ¿Vieron cómo curvó drásticamente su trayectoria? ¿No? Y así otras, ¿sí? Entonces, estudiando el movimiento de estas estrellas, uno se da cuenta que tiene que haber aquí en medio un objeto de cierta masa que esté ocasionando una curvatura en el espacio-tiempo tal que estas estrellas curven su trayectoria, ¿no? Entonces, esta es una manera de detectar agujeros negros. En este caso, el agujero negro supermasivo que tenemos en el centro de nuestra galaxia. A este objeto astronómico se le denomina usualmente Sagitario A estrella. Es más, en el 2020, a Andrea Hess y a Reinhard Hensel se les otorgó el premio Nobel de Física justamente por estudiar, bueno, descubrir y estudiar el agujero supermasivo en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Ella, al menos sé que ella trabaja en UCLA y es parte del equipo de trabajo que realizó estas observaciones, ¿no? Además de a ellos dos se les entregó el premio Nobel a Roger Penrose, pero a él por su trabajo en la teoría de los agujeros negros, ¿no? Él trabajó junto con Stephen Hawking, me parece que en probar matemáticamente que en el centro de los agujeros negros hay una singularidad, me parece, ¿sí? Pero bueno, él es el ganador por su trabajo teórico en lo que es agujeros negros y ellos en su trabajo experimental, ¿ok? Bueno, esta es una manera de detectar agujeros negros, pero obviamente no nos sirve muy lejos. ¿Por qué?
Porque miren, hay que tener la resolución suficiente para distinguir el movimiento de estrellas, ¿no? ¿A qué distancia está más o menos nuestro centro galáctico? Está como a unos 8.5 kiloparsecs, ¿no? En años luz, Dios, no me acuerdo en años luz. Pero bueno, no está, en términos cosmológicos, no está muy, muy lejos, ¿sí? Bueno, ¿qué otras formas tenemos para detectar agujeros negros? Como ya les contaba, los famosos radiochorros, ¿no? Que salen de los centros galácticos. Aquí en cada una de estas imágenes hay una galaxia en el centro de los radiochorros. Aquí hay una galaxia. Este puntito que ven ustedes aquí es el centro de una galaxia. Este puntito que ven ustedes aquí es una galaxia. Y aquí también hay una galaxia, ¿no? Cuando observamos estas galaxias en longitudes de onda del radio, observamos estos jets gigantescos que a veces tienen radiochorros así, derechos como estos, o a veces también los tienen siguiendo trayectorias medias curvas, ¿no? Luego se doblan estos radiochorros, probablemente debido a la interacción con el medio intergaláctico, ¿no? Pero bueno, estos radiochorros, como ya les decía, la distancia que alcanzan es gigantesca comparada con una galaxia supermasiva aquí en el centro. Miren, la distancia es enorme. Eso significa que la cantidad de energía que se necesita para producir estos radiochorros es inmensa. ¿De dónde proviene esa energía? Pues la teoría, se puede teorizar de que provienen de los campos gravitacionales de agujeros negros supermasivos, ¿sí? No hay otra explicación. No hay fenómenos tan energéticos que puedan producir estos radiochorros, ¿sí? Entonces, es una manera indirecta de localizar agujeros negros supermasivos en este caso. La otra famosa forma de encontrar agujeros negros es, bueno, a partir del 2015, es a través de ondas gravitacionales, ¿no? La teoría de Einstein, la ecuación de campo de Einstein, nos dice que un objeto moviéndose en el espacio-tiempo va a producir estas especies de ondas, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí en la imagen. Entre más masivo sea el objeto y entre más rápido se mueva, más notorias estas ondas, ¿sí? Nosotros, ustedes, poco masivos en el contexto cosmológico, moviéndose a casi nada, pues no van a producir una onda gravitacional significativa, pues, pero ¿qué sí puede producir una onda gravitacional que podemos detectar? Agujeros negros. Los agujeros negros son masivos. Cuando uno orbita al otro, como este es el caso, se van a mover con velocidades considerables. Y entonces las ondas gravitacionales que van a producir las vamos a poder detectar. Y eso fue lo que sucedió el 14 de septiembre de 2015. El observatorio LIGO detectó justamente la colisión de dos agujeros negros a aproximadamente 1.3 mil millones de años luz de distancia, ¿no? Aquí tienen algunos parámetros de esta colisión. Uno de los agujeros negros tenía una masa aproximadamente de 36 masas solares, el otro de 29 masas solares. ¿Se dan cuenta? Son agujeros negros estelares, ¿sí? Y el objeto, bueno, la locación de estos agujeros negros estaban más o menos a una distancia de 420 megaparsecs, eso equivale a 1.3 mil millones de años luz, obviamente en otra galaxia, ¿no? Y si lo quieren ver en términos de corrimiento al rojo, pues es un valor de 0.09. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Esta es una manera de detectar agujeros negros? Sí, recién a partir del 2015. Sin embargo, ninguna de estas formas es directa, ¿no? Todas son indirectas. A través del campo gravitacional del agujero negro, a través de su energía, de su cantidad enorme de energía que es capaz de liberar, y a través de lo que produce en el espacio-tiempo, ¿no? Sin embargo, no existía hasta el 2019 una imagen que confirme de manera directa y visual un agujero negro. Y eso es lo que se hizo en el 2019 con el telescopio de horizonte de eventos. ¿Ok? ¿Cómo se esperaba que fuese la imagen de uno de estos agujeros negros?
Aquí tienen una simulación, ¿sí? Esta de aquí es la sombra del agujero negro y lo que ven aquí ustedes con luz es el disco de acreción. Es materia, bueno, no, estos son fotones, ¿no? Son fotones en órbita alrededor del agujero negro. Y por efectos gravitacionales es que ven ustedes esta deformación, ¿no? Aquí tenemos una visión de lado, ¿sí? Pero a pesar de que tenemos una visión de lado, nosotros podemos ver el disco que está en la parte de atrás. ¿Y a qué se debe eso? Pues básicamente a que el agujero negro curva el espacio-tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí el agujero negro, tenemos aquí el disco, ¿sí? Este disco luminoso que vemos en la simulación. Los rayos de luz provenientes de este disco viajan en el espacio-tiempo debido a que se curva, en vez de salir en trayectorias rectas, salen en trayectorias curvas, y es por eso que nosotros vemos el otro lado del disco, ¿no? Y en la parte inferior igual. Estos rayos de luz provenientes del disco de atrás se curvan y nos permiten ver esta parte inferior, ¿no? Entonces aquí tienen también ustedes una simulación de cómo se vería estos fotones circundando el agujero negro, ¿no? Si tuviéramos una resolución infinita, nosotros veríamos que el diámetro de un agujero negro sin rotación sería de 5.2 multiplicado por el radio de Schwarzschild. Este es el radio de Schwarzschild, ¿sí? O sea, no es 2 veces el radio de Schwarzschild, es 5.2 debido a efectos relativistas. Y si el agujero negro estuviese rotando, sería de 4.5 veces el radio de Schwarzschild. Pero esto de aquí sería el diámetro de la sombra del agujero negro. Sin embargo, los fotones no orbitan establemente a estas distancias, ¿no? Orbitan en lo que se conoce como la órbita interna más estable, the innermost stable circular orbit, conocido más como ISCO, ¿ok? Aquí es donde orbitan fotones alrededor del agujero negro. Dependiendo de si el agujero negro no rota o rota, y dependiendo de si los fotones rotan en la misma dirección que el agujero negro o en la dirección opuesta, ¿sí? El diámetro de la órbita, este diámetro de aquí, va a cambiar su tamaño, ¿sí? Puede ser 9 veces el radio de Schwarzschild o incluso puede ser 1 vez el radio de Schwarzschild, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la relatividad general de Einstein nos permite describir las propiedades que deberíamos poder ver si apuntamos a la sombra, a la forma de la sombra de un agujero negro, ¿ok? Entonces, observar la sombra de un agujero negro, observar su tamaño, nos dice mucho sobre las propiedades del agujero negro, ¿ok? Muy bien, y entonces, ¿cuáles fueron los candidatos que se quisieron observar? Aquí tenemos el agujero negro de nuestra galaxia. Aquí tenemos el agujero negro en una galaxia elíptica muy masiva en el centro del cúmulo de Virgo, M87. El diámetro de la órbita ISCO es de 53 microsegundos de arco, ¿sí? Esto es distancia angular. Está medido en segundos de arco. Si se dan cuenta, son más o menos equivalentes, ¿no? O sea, ese es el tamaño que se ve en el cielo. Estos dos objetos se ven de este tamaño en el cielo, medidos en microsegundos de arco. Tienen masas obviamente diferentes, si se dan cuenta. La masa de M87 es de 6.000 millones de masas solares. La masa del agujero centro de nuestra galaxia solo es de 4 millones de masas solares, ¿sí? Pero está mucho más cerca, ¿no? Esta es la distancia en millones de años luz al centro galáctico. Entonces, una masa más pequeña a una distancia más corta hace que se vea más o menos igual que un agujero negro mucho más masivo, pero mucho más lejos, ¿no?
Entonces es por eso que se escogió observar estos dos. Obviamente el centro de nuestra galaxia es muy, muy interesante, ¿no? La ventaja de M87 es que tiene una línea de visión muy limpia. Nada nos interfiere a longitudes de onda de 1.3 milímetros, ¿sí? Muy bien, entonces, para poder observar diámetros, bueno, para poder observar objetos con diámetros tan pequeñitos, microsegundos de arco, ¿sí? Un grado está dividido en 60 minutos, un minuto está dividido en 60 segundos, ¿no? Eso sería segundos de arco. Esto es 10 a la menos 6 segundos de arco, ¿no? Para poder observar objetos con diámetros tan chiquititos, necesitamos telescopios gigantes, ¿no? Esta es la relación entre el diámetro del telescopio, la longitud de onda a la que se observa y la resolución angular que deberíamos tener, ¿no? Entonces, si acá nosotros reemplazamos 40 microsegundos de arco a una longitud de onda de 1.3 milímetros, necesitamos un diámetro de telescopio de 13.000 kilómetros, es decir, el diámetro de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿podemos construir un telescopio tan grande? No. ¿Qué se hace? Se combinan telescopios. Pero antes de mostrarles cómo se combinan telescopios, me gustaría explicarles por qué observamos a 1.3 milímetros. Miren la Vía Láctea. Esta de aquí es el centro de la Vía Láctea, ¿no? Bueno, este de aquí es la Vía Láctea. Recuerden, es una galaxia espiral. Nosotros estamos en a la mitad del camino hacia el término de la galaxia, ¿no? Y nosotros alcanzamos a ver nuestra galaxia así de lado, ¿no? Entonces, esta es la imagen óptica del centro. Aquí está el centro de nuestra galaxia y como pueden ver, tiene un montón de polvo, ¿sí? Entonces, en el óptico no se puede ver directamente el centro galáctico. Pero miren la misma imagen en longitudes de onda más largas. Esta es una imagen en radio, ¿sí? No es a 1.3 milímetros, es a longitudes de onda un poco más largas todavía. Pero si se fijan, ya no nos estorba el polvo, ¿ven? Entonces, esa es una de las razones por las que se escogió observar a 1.3 milímetros, ¿sí? Entre más larga sea tu longitud, te va a estorbar menos el polvo, la emisión de polvo, ¿ok? Además, como pueden ver ustedes, la resolución también depende de la longitud de onda. Entonces, no nos podemos ir a longitudes de onda muy largas tampoco, porque necesitaríamos de telescopios todavía más grandes, ¿ok? Entonces, 1.3 milímetros es un buen equilibrio, ¿ok? Pero les había dicho yo que necesitamos un telescopio de 13.000 kilómetros de diámetro. No podemos construir un telescopio así. ¿Qué vamos a usar? Interferometría de base muy larga. Es decir, vamos a utilizar muchos telescopios a la vez. ¿En qué se basa la técnica? Se basa en lo que es interferometría. ¿Qué cosa es interferometría? Si ustedes recuerdan el experimento de doble rendija de Young, tienen ustedes una fuente de luz, ¿sí? Esta fuente de luz puntual, por eso se le hace pasar por una rejilla simple primero, se le hace pasar después por una doble rendija, ¿sí? Para generar dos fuentes puntuales idénticas, separadas cierta distancia d, y estas fuentes, si ustedes recuerdan sus clases de ópticas, van a producir un patrón. Aquí en esta pantalla van a producir un patrón de líneas, estas de aquí. Zonas oscuras, zonas claras, zonas oscuras, zonas claras. La posición de estas zonas va a depender de la longitud de onda de esta luz y de la distancia que hay entre estos dos puntos, que sería esta D mayúscula, ¿sí? ¿Okay? Entonces, el patrón de interferencia depende de las condiciones de mis fuentes emisoras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en astronomía? Lo voy a explicar con un solo telescopio primero, pero la idea es que cada puntito sobre esta superficie del telescopio en realidad significa un telescopio, o sea que todo esto de aquí sería la superficie de la Tierra, ¿sí? El diámetro de la Tierra, y cada puntito aquí requeriría de un telescopio nuestro, ¿no? Entonces,
lo voy a explicar así primero, ojalá se entienda. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un telescopio de cierto diámetro. Lo vamos a cubrir, es decir, no voy a observar con toda la superficie del telescopio, solamente le voy a dejar 2 rendijas. ¿Ok? Y entonces, mi fuente estelar, la que viene del cielo, va a oficiar como esta de aquí. Estas son las 2 rendijas y aquí va a estar mi detector. Entonces, dependiendo de las propiedades de este objeto, yo voy a ver un patrón de interferencia diferente. Por ejemplo, si observo 2 estrellas que están separadas por esta distancia, la longitud de onda observada entre 2 veces la separación de mis rendijas, ¿sí? Yo voy a observar un patrón, no voy a observar patrón de interferencia, voy a observar todo oscuro, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que yo observe aquí, yo puedo deducir información de aquí, ¿ok? De eso se trata la interferometría. Entonces, aquí cubrimos el telescopio y dejamos 2 rendijas. Lo que en realidad sucede es que esta superficie sería la superficie de la Tierra y las rendijas, bueno, lo que usaríamos como rendijas, entre comillas, serían otros telescopios, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 2 telescopios separados una distancia d, pero en realidad podemos poner muchos más telescopios, que es lo que se hace, ¿sí? Entonces, en la observación del 2019 tuvimos 8 telescopios trabajando juntos en estas diferentes locaciones de la Tierra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, entre telescopios hay distancias diferentes. Esta distancia es diferente de esta, diferente de esta, es diferente de esta, ¿sí? Entonces, esas distancias diferentes nos permiten obtener mucho más información de nuestro patrón de interferencia, ¿ok? Entonces, con estos telescopios repartidos en la Tierra y además, como la Tierra rota, la ubicación de los telescopios con respecto del cielo cambia, nosotros vamos a lograr obtener más información sobre nuestra fuente astronómica, ¿sí? La rotación de la Tierra, la ubicación de los telescopios y la rotación de la Tierra son los que dibujan estos patroncitos aquí, ¿sí? Lo que significa esto es que tenemos mayor cobertura, bueno, podemos conseguir mayor información de lo que está sucediendo en el cielo, ¿ok? Bueno, básicamente esa es la técnica de interferometría y uno de los telescopios que participó fue el Gran Telescopio Milimétrico, que lo ven aquí, en la punta del volcán Sierra Negra, que está pegadito al pico de Orizaba. Aquí ven parte del equipo que realizó las observaciones. Ella es mexicana también, se encargó del reloj atómico. Bueno, se encargó de más cosas, pero también de setear el reloj atómico, porque todos estos telescopios no pueden estar conectados mediante cables, ¿no? Entonces necesitamos colocar relojes atómicos en cada uno de ellos para observar de manera simultánea la misma fuente en el cielo, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos apuntando a la fuente, tenemos que saber exactamente a qué hora, porque eso nos va a servir para recomponer la imagen, ¿sí? Entonces, el GTM observa a M87 cierta cantidad de tiempo, esa información se almacena en discos como estos, se almacena la información del cielo y la información del reloj atómico, ¿sí? Estos discos luego de todos los telescopios se juntan y la información se procesa, ¿ok? Pero es muy importante que las observaciones estén sincronizadas, porque si no, tenemos un problema, ¿no? Muy bien. Y pues esta es la imagen que se produjo. Bueno, estas son imágenes de diferentes días. Se las muestro nada más para que vean que no hay una diferencia significativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos hotspots quiere decir, si los observas siempre, quiere decir que no es un efecto de la atmósfera, no es un efecto de un objeto que te pase delante esa una determinada noche, ¿no? Sino que probablemente sean efectos de la misma fuente que estés observando.
Una vez que combinamos las imágenes, obtenemos una sola y es la que ustedes conocen, ¿no? La que han visto seguramente en la prensa. ¿De qué tamaño es la sombra de este agujero negro? Pues como ven ustedes aquí es prácticamente es más grande que el sistema solar, ¿no? Si aquí está el Sol, esta de aquí es la órbita de Plutón. Esta de aquí es más o menos el término de la heliosfera, la influencia del viento solar, ¿no? Y esta de aquí sería el anillo de fotones, ¿no? Que es lo que se espera que tenga un diámetro de 40 microsegundos de arco, ¿no? Y utilizando modelos que se degradan a la resolución del telescopio, se observa una imagen similar, ¿no? Y entonces es así como deducimos las propiedades del agujero negro que estamos viendo, ¿sí? ¿Y por qué es importante observar esta imagen? Bueno, para empezar, fue la primera vez que se obtuvo una confirmación visual, así directa, visual, del horizonte de eventos de la sombra de un agujero negro, ¿sí? La imagen obtenida coincide con las predicciones de la relatividad de Einstein. La ubicación de los hotspots, el diámetro del anillo de fotones, está a la distancia esperada de acuerdo a la masa que tiene el agujero negro, ¿sí? Entonces, es una prueba más de la teoría de la relatividad de Einstein en regiones de gravedad extrema, ¿sí? Y a mí siempre me gusta resaltar que estos esfuerzos son siempre producto de colaboraciones, ¿no? Difícilmente ahora la ciencia se hace de una sola persona, ¿sí? Entonces, acá tienen ustedes un video de dónde está M87, porque les digo yo M87 en el centro de Virgo, bueno, pero ¿dónde está? Esta de aquí era la constelación de Virgo, ¿no? Van a hacer un zoom al cúmulo de Virgo, que es un cúmulo gigantesco, que tiene en el centro dos galaxias elípticas muy conocidas, una de ellas es M87, esta de aquí es M87, galaxia elíptica, tiene aquí un radiochorro, ¿lo ven? Este es uno de los radiojets del agujero negro, ¿no? Y miren cuánto es que hay que hacer de zoom para poder observar la sombra, ¿sí? Pero no es lo único que ha hecho el IHT. Esto sucedió en el 2019. Después también ha apuntado al agujero negro que hay en una radiogalaxia muy conocida que se llama Centauro A. Es esta galaxia que ven ustedes aquí. Tiene un agujero negro supermasivo en el centro con enormes radiochorros, como los pueden ver ustedes aquí en esta imagen compuesta entre el óptico y el radio, yo creo, pero no sé qué longitud de onda. Habría que checar qué longitud de onda, ¿sí? Aquí está, esta es la escala de cómo se ve Centauro A en radio, comparado con la Luna, para que vean que es un objeto enorme en el cielo. Y telescopios anteriores observaron la región central. Aquí ven ustedes el radiochorro. Y el IHT se acerca un poquito más. ¿Sí? Miren el zoom, ¿eh? Si esto es 1, esto es por 40, esto es por 165,000, esto es por 60 millones, ¿no? Entonces, esto es lo que observó el IHT acerca de los radiochorros, ¿no? De esta galaxia Centauro A. Y, por supuesto, también observó el agujero negro de nuestra galaxia en el centro, pero corregir esa imagen es mucho más difícil porque no tenemos una línea de visión muy limpia, ¿sí? Entonces, esas imágenes no las tengo yo aquí. Pero con eso quisiera concluir mi presentación y si tienen alguna pregunta, con gusto las respondo. Si quieren les dejo un tweet, porque ahorita, bueno, no ahorita, es un tweet del 19 de marzo, algunos días atrás, pero ahorita también, en el día de hoy, en el GTM, arriba en Sierra Negra, se encuentra la misión del IHT, del Telescopio de Horizonte de Eventos, que va a reiniciar las observaciones del agujero negro de nuestra galaxia, ¿no? Con el GT. Y con ese tweet termino mi presentación y
con gusto respondo cualquier pregunta que tenga. Creo que me pasé de la hora, ¿verdad? No, estamos justas en todo bien. Pues muchas gracias por su plática, estuvo demasiado interesante. Nunca había escuchado nada acerca de esto. Y pues bueno, a mí me pareció muy impactante todo lo que me estuvo mencionando. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto puede abrir su micrófono, su cámara o escribirla en el chat. Tenemos dos manitas levantadas. La primera es de Marco Antonio. ¿Qué puede salir del micrófono? Hola doctora, buenas tardes. Tiempo sin Marco, ¿qué verla. tal? Mi pregunta, doctora, es, justamente, o sea, esta es la primera foto de probablemente muchas que vayan a poder ser tomadas en un futuro, o estamos limitados también por información, no sé, o sea, o tuvimos muchísima suerte de que nos tocara esa colisión de agujeros negros. ¿Cuál colisión te refieres? ¿La de las ondas gravitacionales? Sí, bueno, cosa, mi pregunta es esa, que si más bien que en un futuro vamos a poder tomar más fotos de más agujeros negros y con más definición, o ya vamos a quedarnos aquí ya, Bueno, si te fijas, la resolución, o sea, la definición, depende de la longitud de onda a la que observes y depende del diámetro de tu telescopio o de la distancia a la que están separadas los diferentes telescopios que forman el interferómetro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos observar a longitudes de onda más cortas, tenemos que tener telescopios más grandes si queremos la misma resolución. O si queremos mejorar la resolución, que creo que ahí va tu pregunta, tendríamos que observar a longitudes de onda más largas, ¿no? Con el mismo telescopio. O necesitaríamos incrementar el diámetro del telescopio, ¿sí? Entonces, ¿podemos observar longitudes de onda más largas para tener una mejor resolución? Sí. ¿Podemos incrementar el diámetro de nuestro telescopio? Ya no, porque estamos utilizando la Tierra, el diámetro de la Tierra. Entonces, ahorita lo que se está haciendo más bien es atraer más telescopios al proyecto, ¿no? Tener más puntitos, ¿sí? Que colaboren con más franjas aquí en el plano V y que nos permitan tener imágenes, a ver cómo lo puedo decir, ¿cómo se diría? Sí, nos permitan tener mayor información, ¿no? Para construir la imagen. O sea, tener una imagen un poco más certera en menos tiempo, ¿no? Cuando tú añades telescopio, añades dos cosas. Añades líneas de base diferentes, distancias diferentes entre pares de telescopios, pero también añades superficie colectora de fotones, ¿no? Entonces puedes disminuir tus tiempos de integración o puedes observar objetos menos brillantes y además consigues mayor información, pero no vas a conseguir mayor resolución, a menos que tu distancia más grande incremente, ¿no? Pero básicamente ya estamos casi usando el diámetro de la Tierra, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer? Se podrían usar satélites, ¿no? Si tú lanzas satélites al espacio, puedes incrementar tu línea de base más larga, ¿sí? Pero si se dan cuenta también, estas imágenes toman mucho tiempo. No solo tomarlas, también reducirlas, analizarlas, ¿no? Entonces, con la distribución actual, con la longitud de onda de 1.3 milímetros, todavía se pueden observar muchas cosas, ¿no? Y un ejemplo es Centauro A, por ejemplo, ¿no? Centauro A es otra galaxia diferente de M87. Y si bien es cierto, no se llegó a observar la órbita de los fotones, ¿no? Como en el caso de M87, sí se llegan a observar en mucho más detalle los radiochorros, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, Marco. Sí, muchísimas gracias. La verdad, está súper interesante. Gracias, Marco.
A continuación tenemos otra pregunta de Astrid. Astrid, pues ahorita el micrófono. Hola, ¿qué tal, doctora? Pues muchas gracias por la plática, como dice Marco, muy, muy interesante. Y bueno, es justo, bueno, yo tenía como 2 preguntas, pero creo que ahorita ya respondió parte de mi pregunta con la pregunta de Marco, que era acerca de que si se iban a tomar más fotos o, bueno, de otros agujeros negros. Y bueno, mi pregunta como tal también era que se comprobó las predicciones de Einstein, pero es solamente en cuanto a, o sea, solo una parte de su teoría de la relatividad, o como tal, el que se haya tomado una fotografía del agujero negro sí demuestra que toda, bueno, que toda la teoría de Einstein está, o sea, que todas las predicciones de Einstein pues son reales. Bueno, lo que se puede observar es que el diámetro que esperábamos de la órbita de los fotones cumple con la expectativa para la masa que tiene el agujero negro. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la prueba más directa, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con a que se prueba toda la teoría de la relatividad? Ah, sí, que si solamente o sea, el que se haya podido tomar la foto nada más demuestra una parte de la teoría, ¿no? O sea que, bueno, la parte que habla sobre, o sea, por campos de mucha gravedad, o como tal sí explica, o sea, sí comprueba en parte toda la teoría de la relatividad. Bueno, la teoría de la relatividad de Einstein se ha ido comprobando pasito a pasito, ¿no? La primera prueba es la que vimos con el eclipse solar. Después, la descripción de la órbita de Mercurio, los detalles de la órbita de Mercurio. O sea, la órbita de Mercurio no se puede escribir bien con las leyes de Newton. Tiene ciertas características que se explican solo con la teoría de la relatividad de Einstein. Esa es otra prueba. Pero hasta ese momento no se había probado la teoría de la relatividad de Einstein en campos gravitacionales extremos, ¿no? El Sol, si bien es cierto, es enorme para nosotros, no es una gran masa comparado con un agujero negro, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una prueba que se hace en situaciones de gravedad extrema. Digamos, allí está la clave, ¿no? Es una prueba más, ¿sí? Pero en condiciones de gravedad extrema. Porque lo que podría suceder es que, ¿qué tal si la teoría de la relatividad de Einstein no se cumplía cuando los campos gravitacionales son muy intensos, ¿no? Cuando el espacio-tiempo es muy curvo. De repente las ecuaciones de Einstein ya no funcionan. Pero no es el caso, ¿no? O sea, el diámetro que se esperaba es el que se ve, tomando como dato que el agujero negro tiene cierta masa y que no rota, ¿no? Entonces, se utilizan las ecuaciones que se derivan de las ecuaciones de campo de Einstein y pues todo indica que se ve lo que se esperaba. Entonces, quiere decir que las ecuaciones funcionan, ¿no? No sé si me he explicado mejor. Sí, muchas gracias. Y entonces, la teoría de la relatividad de Einstein, o sea, todavía tendría que pasar por más pruebas, ¿no? Las teorías siempre están pasando por pruebas, porque apenas no cumplan una prueba, se tienen que descartar, ¿no? O sea, las teorías siempre están viéndose siempre uno está comprobando que la física que uno entiende es la que está funcionando, ¿no? En las observaciones. Siempre, siempre, en general, cuando uno observa un experimento, cuando uno observa objetos astronómicos, uno siempre está esperando, uno siempre checa que cumpla con la expectativa, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Siempre estamos comprobando las teorías. Nunca aceptamos una teoría por verdadera, ¿no? Para siempre. No es así. Observamos, calculamos, cumple, genial. No cumple, entonces hay un problema. Y hay que ver, antes de descartar la teoría, hay que ver que no sea un problema de observación, ¿verdad? Porque
Puede ser que estemos cometiendo algún error, no estemos considerando algún factor, pero si la teoría no se apega a nuestras observaciones, la tenemos que editar, ¿no? La tenemos que cambiar. O sea, las teorías nunca se terminan de comprobar. A eso voy, ¿no? Así es como se hace la ciencia. Las teorías siempre se ponen a prueba. Ok, muchas gracias. Porque además la teoría general de la relatividad de Einstein no lo explica todo, ¿no? Tiene problemas en escalas pequeñas, ¿no? Ahí la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad no encajan bien. Entonces, ahí nos falta una pieza, ¿no? ¿Qué podrá ser? No lo sé. No, pues con las teorías sí es muy complicado, ¿no? Tratar de comprobarlas así. Pero hay una última pregunta ya en el chat de Naima, que bueno, primero que nada nos dice que es muy interesante ver el trasfondo teórico y pues de este modo es más fácil comprender cómo se obtuvo la imagen. También muchas gracias por su plática y su pregunta va más hacia cómo es que se seleccionaron los telescopios que iban a participar en ese proyecto. Tienen que estar, bueno, ayuda mucho que estén a distancias, a ver, ¿cómo le decimos? Para empezar, tienen que ser telescopios que se puedan usar para observar en la región de los milímetros, ¿no? A 1.3 milímetros. Se tienen que hacer telescopios que observan normalmente a longitudes de onda milimétricas o de radio. Luego importa mucho dónde están ubicados, porque si se dan cuenta no queremos 10 telescopios juntitos, ¿no? Los queremos esparcidos. Entre más variedad de distancia tengamos entre telescopios, mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una ventaja del GTM? Este de aquí es el GTM. Si se fijan, sin el GTM, las distancias entre telescopios son bien largas. Esto es Hawái a Chile, ¿no? Esto es ALMA y APEX. ALMA es un interferómetro en sí, pero también funciona. Miren estas distancias, ¿no? ¿Qué es lo que hace el GTM? Permite tener distancias más cortitas entre pares, ¿sí? Y la variedad es lo que cuenta. Tengas pares de telescopios con distancias diferentes, vas a poder tener más información en tu imagen interferométrica. Entonces, eso también cuenta, ¿sí? Entonces, que sean telescopios que ya observen en el rango milimétrico y que estén distribuidos sobre diferentes locaciones en la Tierra, ¿no? No queremos tener 8 telescopios toditos aquí, ¿verdad? Entonces, eso es. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, debido por el tiempo, bueno, damos por terminar esta plática. Voy a hacer entrega de un reconocimiento. Bueno, está compartiendo pantalla, pero no. Sí, claro que sí. Un segundo. Y ya, aquí está. Hay que entregar un reconocimiento por parte de la organización Studying Catalyst a la doctora Milagros Ceballos por su Science Café acerca de cómo se tomó la primera imagen de un agujero negro supermasivo. Y pues muchísimas gracias por todo lo que nos dices, palabras, por aportarnos tanto conocimiento que estoy segurísima de que a todos nos impactó y nos pareció algo muy, muy novedoso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el reconocimiento también. Sí, se lo haremos llegar a su correo también. Y por último, doy paso al aviso de privacidad. Agradecemos su valiosa asistencia y reiteramos el anuncio de privacidad. Con su entrada al sitio, otorgó su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participó con su imagen, comentarios y opiniones fuera grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente, Lautlab. Que tengan todos una excelente tarde.